mientras preparaba la palabra, creo que todos en algún punto, en algún área, hemos sentido más que frustración, resignación, ¿no es cierto? En algún punto creo que hay un área que estuvimos resignados o estamos, ¿no es cierto? Y esa resignación que va a hacer, lo que tiene que hacer es llevarnos a Dios. Y la resignación es algo un poco más profundo. Mientras pensaba, podríamos pensar en un sinónimo, la frustración. Pero la resignación es algo que ya socavó, es como un estado, ¿no es cierto? Y a veces hay áreas donde nos hemos resignado. Y resignado es decir, bueno, ya tiré la toalla. Esto ya no tengo esperanza, ya no tengo fe. Es como un gigante que está enfrente mío y cuando me hablan sobre eso no tengo el sueño, no tengo la capacidad, lo veo como ya perdido. Y creo que en algún área alguno tiene o ha padecido lo que es resignación. Tengo un amigo que ha fracasado, se ha sentido frustrado en un montón de parejas, de noviazgos, ¿no es cierto? Y cada vez que hablo con él, ya es una persona que realmente tiene buena presencia, fachero, dinero, un montón de cosas, pero en ese área él está frustrado. Y cuando hablamos sobre eso y le pregunto, y ya está la resignación, ya la mirada cambia, ya ese área, para él está perdido. Ya es como que bajó los brazos, tiró la toalla, colgó los guantes, se ve una parte de él que está muerta eso. Pero ya está resignado y se nota en su mirada, se nota cuando lo hablo, cuando le pregunto, me pone muy triste. Es una persona que tiene todas las capacidades, buena persona, está económicamente estable, un tipo galán, fachero, pintón, pero en esa área la frustración socavó y está resignado. Y cuando hablo, se le ve en la mirada. Entonces, creo que hay un montón de tipos de frustraciones, de resignaciones, que por ahí hay y que cada uno las sabrá identificar, áreas, ¿no es cierto? Una resignación de que cambie un ser querido, una persona que tiene a su lado, una persona que se quiere convertir y no se convierte a pesar del tiempo, los años. Resignado a una posición económica que nunca llega, resignado por un fracaso económico, laboral, resignado a un pecado que se viene luchando durante años, resignado a un montón de cosas, a que un familiar se convierta, y hay un montón de cositas, a tener una pareja como le sucedía a este amigo mío, a formar una familia, y cuando te hablan de eso, decís adentro, ya bajé los guantes, hay resignación. Y la frustración, pensaba, es como el paso previo, es como si estuviésemos dos personas que pelean en un combate, y la frustración es cuando en el primer round esa persona recibe y queda, le da un cachetazo y queda el contrincante así medio como que queda groggy, ¿no? Y la frustración es un cachetazo, pero todavía está en pie. Otra vez, otro round, otra frustración, pero todavía estás en pie. La resignación es como cuando ya estás en la lona, ya colgaste los guantes, ya decís, no hay vuelta atrás, ya no hay. Es como más profundo. Y buscaba la definición de resignación, lo que ellos están anotando, dice que es aceptar con paciencia o pacientemente, aceptar con paciencia y conformarse, con conformidad puede ser una adversidad, una situación perjudicial o un estado. Entonces, volvemos de nuevo, aceptar pacientemente y con conformidad un estado, una situación perjudicial o una adversidad. Entonces, ¿cómo te estás parando? Eso es frustración, cuando ya aceptaste y te conformaste. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, cómo lo podemos combatir, ¿no es cierto? Cuando ya no hay esperanzas, cuando ya estamos resignados. Y vamos a ir al libro de Samuel, que hace poco la pastora estuvo compartiéndonos con esto tan lindo de Elí, de Samuel, ¿no es cierto? Vamos a ir a Primera de Samuel. Si no lo tienen, se los leo. Primera de Samuel, versículo 10. Bueno, se los leo así. Entonces, ¿cómo combatir
la resignación. Y acá vamos a estar viendo el caso de Ana. Ella en este caso no podía tener hijos y ya llevaba años con esta resignación. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Bueno, ahí me ponían desde el 8. Si quieren vamos desde ahí atrás. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ahí vamos al 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Acá el cuadro, para que entiendan un poco, estaba Elcana, que era el esposo de Ana, y tenía 2 esposas. Una era Penina y otra Ana. Penina dice que tenía hijos. Entonces, ella podía tener hijos. ¿Y saben lo que hacía? Dice en el 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Lo que hacía la otra esposa de Elcana, dice que la irritaba. Entonces ahí vemos que había una rival. Imagínense un poco Ana, año tras año que no podía tener hijos. Entonces viene su rival y todo el tiempo haciéndole recordar eso. Segundo, ¿qué dice el esposo? ¿Cómo era el cuadro? Dice que el esposo, falto de sabiduría, no fueron muy acordes las palabras, le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces el esposo le está diciendo, como medio burlón suena, pobre mujer, tratando de tener hijos, años que no puede tener hijos, yo te soy mejor. Está comparándose con hijos, nada que ver. Una cosa es tener un esposo y otra cosa es tener hijos. Le está diciendo, yo te soy mejor que 10 hijos. ¿Para qué necesita? Peor, el esposo en contra también, o en una situación, no sé si en contra, pero adversa. Me hacía acordar cuando Job pierde todas las riquezas, pierde el ganado, pierde los hijos, y después siguiente, a aquellos que saben, le agarra una sarna maligna. Y la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué compañera! Entonces, me hacía acordar a eso. Entonces, a quien tiene al lado el esposo dice, pero yo te soy mejor, como medio sarcástico. Entonces, tiene de rival a la otra esposa de Elcana, que la irritaba, la burlaba todo el tiempo. Tiene ahora a su esposo, que como que ahí se ríe de la situación, medio sarcástico. Después, como habíamos visto que las pastoras nos dijo, Elí, un sacerdote que tiene que aconsejarla o que tiene que dar una palabra de esperanza, cuando ella fue a orar, le dice, miren lo que le dice el sacerdote, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Después de que ella va al templo, ora, el sacerdote, en vez de darle aliento, ánimo, todo, no, está borracha, digiere tu vino y vete a tu casa, le dice. El sacerdote también, una persona que debía ser espiritual, darle un consejo, también un adversario, una situación también en contra. Después, también en ese momento, el momento de Israel, el cuadro era este. Los hijos de Elí que ministraban en el templo, dice la palabra que no había conocimiento de Jehová, no había conocimiento de Dios. Estaban en el cualquiera, dice que menospreciaban las ofrendas. Un poco la pastora nos habló hace unos cultos atrás. Elí también estaba siempre sentado en la puerta del pilar de la entrada de la iglesia, como que dice que la palabra de Dios, en otro capítulo más adelante, escaseaba. Ese es el cuadro de Israel. Entonces, toda una situación adversa, una situación negativa, una situación donde ella, ya la frustración en su casa, la frustración cuando iba al templo, una frustración continua. Entonces, ella convivía con esa resignación, un cuadro completamente negativo. Pero Ana, ¿qué hizo? Es lo que vimos ahí en el versículo 10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo ella? Ella no fue con su problema, con su circunstancia a su esposo, no fue al sacerdote, fue a Dios. Dice que cada año iban a la casa de Dios. Ana lo que hizo fue ir a la casa de Dios y expresar todo lo que había en su corazón, toda esa amargura delante de Dios. Esa resignación que ya era de continuo, era año tras año, lo que hizo Ana fue ir a la casa de Dios,
llorar con amargura y a expresársela, a exponerla delante de Dios. Entonces, primer paso, primer punto, para poder vencer esa resignación, eso que venís llevando, esa esterilidad que hace años viene, que hay una rival que se te ríe momento tras momento, hay una voz que se te ríe de continuo todos los días. Mirá esa frustración, mirá esa resignación y te pone en la cara le ponía como los hijos mostrándose, mirá. Entonces, por otro lado, la bendición. ¿Y saben también qué? No tener hijos, ser estéril, era también como un símbolo de que la bendición de Dios no estaba. Todo ese era el cuadro. Pero ella lo que hizo fue a Dios. Entonces, cuando estés con esa resignación, con eso, es ir con tu amargura, con todo lo que hay, a la casa de Dios y exponérsela al Señor. Entonces, anda con todo eso. ¿Y el Señor qué hizo? Realmente, después más adelante vemos que le concede, dice que al tiempo señalado, le dio el hijo que ella esperaba, le dio la promesa, le dio esa resignación, se transformó en esperanza. Y ella le entregó este hijo a Dios. Entonces la situación se dio vuelta. Y es por eso que vamos a 2 Corintios 5, 17, que nunca leí el versículo en el cual me quería apoyar, me quería parar, ¿no es cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una esterilidad, un hijo. Y no solo que tuvo un hijo, tuvo a Samuel que lo consagró a Dios, que tuvo a ese sacerdote que ungió a David. Dice más adelante que después ella tuvo 3 hijos. Entonces, las cosas viejas pasaron. Ella termina haciendo un canto, si leen después tranquilo en el capítulo 2, donde expresa todo ese agradecimiento a Dios. Y dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Entonces dijimos que lo que era resignación era conformarse ante una adversidad. Ahora Dios está peleando contra cada adversario y cayeron todos. La que se reía, ahora ya no tenía de qué reírse, sino que le dio un hijo ungido, que le dio 3 hijos. Entonces las cosas viejas pasaron, esa resignación se transformó y se hicieron nuevas. Entonces, primer punto para la resignación, lo que hizo ella, presentarse en el templo de Dios y presentarle esa amargura a Dios. Y Dios la va a cambiar. Amén. Vamos a ver otro ejemplo que muchos de ustedes los conocerán, está en Lucas. Es la mujer que tenía una enfermedad, el flujo de sangre. Y acá en esta ocasión suceden 2 milagros simultáneamente. Está la hija de Jairo y ella, pero nos vamos a detener en Lucas 8:43 al 48. Acá también hay otro cuadro de resignación. Esta mujer sufría una enfermedad hacía 12 años. Esta mujer ya también era mucha la resignación que llevaba porque había ido a todos los médicos, había probado todas las posibilidades y había agotado todo. Bueno, lo leemos de ahí. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, wow. Entonces acá otra situación. Vamos a recordar de nuevo lo que era resignación. Era conformarse ¿con qué? Con una adversidad y también conformarse ¿con qué? Con una situación perjudicial, dice la definición. Entonces, acá vemos esta mujer enferma hacía 12 años. Había probado con todos los médicos
¿Cuál es esa situación perjudicial? Una mujer que tenía flujo de sangre para el pueblo de Israel en ese tiempo estaba contaminada, era impura. Y todo lo que tocaba, toda persona que se acercaba a ella, también pasaba a ser impura. Entonces, su perjuicio no era para su vida solamente, sino imagínense la discriminación. Tenían que ir marcándola también por la calle diciendo un impuro, según la costumbre de los israelitas. No podía acercarse a nadie, tenía que vivir sola. Había gastado todo su dinero y en muchos médicos no había encontrado la situación. Ahora esta mujer pensaba si tan solo pudiera tocarle el manto. Esa frustración que venía, esa resignación ya con médicos, dinero ya tal vez no tenía más, había probado todas las situaciones. Entonces ella ya estaba realmente postrada ante esa enfermedad, ante ese flujo de sangre, pero ella agarró y lo que hizo fue, bueno, vio al Señor, esta es mi posibilidad. El Señor dice que estaba pasando y había una multitud, como siempre caracterizaba a Jesús. Cuando Él estaba caminando lo seguían, pero ella se hizo lugar entre esa multitud. Ella agarró y empezó a hacerse lugar. Imagínense, contaminada, ¿a cuántos habrá contaminado, no? Tocando a 1, a 2, a 5, a 10, todos contaminados. Pero realmente se hizo lugar entre la multitud y cuando se hizo lugar tocó el manto de Jesús y tocó al Señor. Y alguien que estaba contaminado, impuro, pasó a ser limpia. Ella pasó a ser sana. Lo tocó y dice que lo tocó de una forma diferente. Porque dice que salió poder de Jesús. Otras versiones dice que salió virtud del Señor. Y lo había tocado realmente con una forma diferente. Y acá a veces estamos nosotros perteneciendo, estamos como en la multitud alrededor de Jesús, ¿no es cierto? Pero esta mujer hizo algo diferente. Entonces que también para poder romper con esa resignación, que podamos ir de una forma diferente hacia el Señor, que podamos ir con esa actitud resuelta que ella tuvo. Y lo que el Señor le dijo, que no aparece en ninguna otra ocasión, no está tampoco en ningún pasaje, le dijo: hija, de ser una impura, de ser alguien que estaba enfermo, el Señor la mira y le dice: hija, cambia la situación. Las cosas viejas, era una enferma, pasó a ser una persona limpia, una persona hija del Señor. Y otra cosa que destacamos también, dice, si seguimos en el siguiente mes, estaba hablando aún cuando vino uno, la parte que dice, quiero buscar el versículo, alguien me ha tocado, que dice que se postró. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblándose y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Entonces, antes estaba postrada ante una enfermedad, ante una situación perjudicial. Ahora se cambia y ella está postrada ante el Señor, ante quien la sanó, ante el mejor de los médicos. Los otros médicos no habían podido sanarla. Y también dice: mujer, declárame. Otra cosa, otra actitud que hay que tener para romper con la resignación que venís trayendo, dice: declárame. Es declararle al Señor todo lo que te está pasando, realmente expresarle del corazón. El Señor la expuso delante de todos, pero la expuso para levantarla, no para humillarla. Declarale al Señor eso que te está pasando. Así como Ana fue con amargura, bueno, ahora esta mujer, otra resignación, su enfermedad. Que vayas con esa resignación, que realmente querés ir al Señor, que te hagas el lugar entre la multitud, que te hagas el lugar entre la muchedumbre. Hacete el paso para poder estirar la mano y tocar y buscar ese milagro del Señor, porque dice que poder salió de Él. Va a salir poder, va a salir virtud, pero bueno, esa actitud tiene que estar, de ir en busca de eso. Esa mujer fue en busca y fue cambiado, como dijeron, como decía la palabra, 2 Corintios, las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas. Era una mujer enferma, una mujer impura, pasó a ser limpia, pasó a ser pura. Era una mujer ahora que realmente tenía dignidad. Entonces el Señor le dice: declárame. Otro punto es declararle al Señor eso que te está pasando, para que sea rota esa resignación. Vamos ahora a ver otro cuadro también, que es en Juan,
el paralítico de Betesda. Otra frustración tras frustración, pero es también una resignación profunda. Acá esta persona había estado 38 años, dice, con esa enfermedad. Imagínense, a veces estamos una semana encerrados con COVID o con un dolor de cabeza. Imagínense 38 años padeciendo la misma enfermedad. Qué resignación. Y volviendo de nuevo a lo que les decía, es conformarse, dijimos, con una adversidad, con un estado perjudicial y conformarse con un estado. Este hombre se había conformado ya estaba resignado con su estado de, no dice la palabra de Dios si era, no tenía movilidad, no sé si era paralítico o no lo expresa puntualmente, pero no podía él moverse, dice que estaba en un lecho. Entonces, imagínense ese estado de resignación que él llevaba. Vamos a ir al capítulo 5, hasta el versículo 8. Y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, y otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces, ahora nos cruzamos con un hombre con una resignación de una enfermedad que ya padecía hace 38 años. El Señor se le cruza a él y le dice, ¿querés ser sano? Dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. O sea que no tenía una propia movilidad, se ve. Él no podía. Y también estaba resignado, porque el Señor le pregunta, ¿querés ser sano? Él no dice, sí quiero ser sano, sino que estaba ya con esa resignación muy en lo profundo, ¿no es cierto? No tengo quien me lleve, no tengo movilidad, no tengo los medios propios. Jesús cuando lo vio dice que estaba también recostado. Entonces imagínense llevando esa carga y ese estado durante 38 años. Dicen los comentaristas que puede ser que sea una leyenda o que sea algo cierto. No se sabe bien puntualmente si es que descendía un ángel de tanto en tanto, pero sí se sabe que ese hombre existió, de que Jesús pasó y de que fue sanado. Y esto también nos enseña, a veces esperamos que esa resignación, ese milagro venga por un lado, pero él estaba esperando que realmente, como hacían todos los enfermos, meterse al estanque o que alguien lo lleve en esta ocasión. Pero justo se estaba cruzando en ese día, en ese momento, quien iba a hacer el milagro. Estaba frente a sus ojos quien iba a hacer el milagro, pero no de la forma que él pensaba o se imaginaba, sino de una forma menos pensada, con el Señor, con quien lo iba a sanar, con quien que le pregunta, ¿querés realmente ser sano? Él estaba esperando por este lado ese milagro, pero viene por otro lado. A veces esperamos que esa resignación, que esa solución venga por un lado, pero va a estar viniendo por otro, Jesús pasando. Y también el Señor le dice, toma tu lecho y anda. Los judíos tenían la característica en el día de reposo no tocar nada, ni siquiera pueden prender una lamparita, absolutamente nada. Una vez leí que hubo un caso que a tal punto se estaba incendiando una casa en una comunidad de judíos ortodoxos, se estaban quemando 2 departamentos y llamaron al rabino para ver qué hacían, si podían llamar a los bomberos, podían apagar y ponerse
en acción para apagar ese incendio. Y el rabino dijo, espere que les voy a contestar. Después de media hora les contestó un sí, pero ya se habían quemado otras casas de otros vecinos. O sea que llega a ese punto, la estructura, la religiosidad, en judíos ortodoxos, ¿no es cierto? Son tan, bueno, ese día era un día de reposo. Era un día que a partir de ese hecho empezaron a decir, pero ¿quién te dijo que tome tu lecho? ¿Pero cómo estás llevando eso? O sea que a este hombre se le vino realmente fiera después. Entonces, esa era la situación de ese hombre que había sanado, que había sido sanado. Y otra cosa que vemos, dijimos que había un estado en el cual estaba, ese estado que había permanecido 38 años. Pero el Señor, vemos después más adelante, en el versículo 14, ve mucho más profundo, ve su estado y su condición espiritual. ¿Y por qué le había sucedido esta especie de parálisis? No dice que era paralítico, pero no tenía movilidad, no tenía locomoción. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces Jesús lo que hace es descubrir realmente qué había en él, cuál era la causa de esa resignación, de esa enfermedad. Le dijo el Señor, bueno, has sido sanado, ve y no peques más. O sea que el Señor, en ese momento de darle la sanidad, también lo que hace es descubrirle el pecado. Entonces muchas veces, como decíamos, es conformarse con un estado. Y este estado de este hombre era también un estado pecaminoso. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, sanar de raíz lo que realmente está haciendo de que estés en un lecho, de que estés ahí postrado. La consecuencia era la causa de una vida de pecado. Entonces el Señor le dice, y es imperativo, bueno, ve y no peques más, cambia tu estado de vivir en pecado, transformalo. Entonces las cosas viejas pasaron. Sos un paralítico, un postrado, bueno, ahora empezá a caminar. Ahora caminás, pero caminás de una forma nueva, en santidad. Eras el paralítico, tal vez te conocían, las cosas, era algo viejo, bueno, ahora sos el que camina junto a Dios. Entonces Dios quiere también que cambiemos ese estado. Él está ahí pasando, tal vez ese estado de pecado, no podés ir al estanque, no podés decirle al Señor que te sane, no hay nadie para que vaya, pero el Señor está yendo a rescatarlo. Imagínense, también dice, había una multitud porque era la fiesta, una fiesta en Jerusalén, pero el Señor vio puntualmente y vio justo a ese que estaba pasando esa circunstancia. De la multitud no eligió al que le pareció, eligió puntualmente a esa persona. Entonces el Señor está pasando y el Señor está queriendo hacer ese milagro y transformar esa resignación. Así que hoy también es la posibilidad de que puedas cambiar ese estado, esa resignación de como este hombre, estar postrado, ese estado de pecado, porque es eso a lo que vino el Señor, a cambiar el estado, a cambiar esa resignación. Y entonces ese es el mensaje que les quiero dejar, que para romper esa resignación nos deja esta especie de pautas, ¿no es cierto? Ser como Ana. Entonces, Ana dice que fue ante Dios y postrarse, que vayas con un corazón donde toda tu amargura las puedas volcar ante el Señor, que vayas con todo ese peso ante Él. Después, tal vez estás pasando una circunstancia como la mujer enferma, también que vayas con esa carga, con esa enfermedad delante de Él y que realmente puedas tocar el manto, que te hagas lugar para que Él pueda cambiar esa enfermedad. Y si no tenés fuerza, no tenés nadie que te ayude a buscar ese milagro, el Señor está pasando. Que aproveches la oportunidad para que Él cambie toda esa resignación. Y como dice la palabra de Dios, 2 Corintios, así lo volvemos a refrescar, 5:17. Bueno, si no lo busco. Los que estamos en Cristo, bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que podamos
cambiar esa resignación en un nuevo estado. Amén. Señor Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que puedas cambiar, Padre, ese estado, Padre, en el cual venimos, en el cual estamos, que puedas toda